queremos recordarles, hermanos, cuál es el propósito de las reuniones donde instamos y nos ponemos de acuerdo para poder orar al Señor. Una ocasión, Martín Lutero exclamó: hoy tengo muchas cosas que hacer. Y él dijo: tendré que orar más. Alguien le preguntó: señor Lutero, aparte de todo lo que hace, ¿le sobra tiempo para orar? Y él dijo: precisamente porque tengo muchas actividades que hacer, yo necesito estar más con el que me puede habilitar para todo lo que tengo que hacer. Y eso es algo que la iglesia tiene que aprender. ¿Cómo pues recibimos sanidad? A través de la oración. La Biblia dice: si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Si hubiere pecado, sus pecados le serán perdonados. La iglesia orará por él, ¿verdad? Y su pecado le será perdonado y será sano, ¿verdad? Es a través de la oración. ¿Cómo nosotros recibimos consuelo, hermanos? A través de la oración, hermanos. ¿Cómo recibimos respuesta a una necesidad extrema? A través de la oración. ¿Cómo podemos nosotros expulsar demonios? A través de la palabra, invocar al Señor y los demonios salen. Es una actividad, hermanos, que el Señor ha dejado para la iglesia y la iglesia no tiene que negligenciarla. Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, verso 16 al 17. Tenemos un consejo de parte del Espíritu. Quiero recordarte, la oración no es repetir palabras, no es una letanía. La oración es externarle a Dios la necesidad que en ese momento está gorgoreando en tu corazón. Amén. Es hacerle saber a tu Dios tu inquietud, tu necesidad, tu estado de gratitud. Dice ahí: estad siempre gozosos. Por favor, verso 17. Orad sin cesar. ¿Por qué aúna el apóstol la palabra gozoso con la actividad orar sin cesar? Porque, hermanos, entre más oremos, más gozosos estaremos. Eso es algo que tienes que aprender. Hoy visitaba una hermana. Ella se había ausentado algunas semanas ya de la reunión. Y yo le decía a ella que precisamente su mal era precisamente que ella había descuidado la oración, que ella no se había desconectado de la oración, de la comunión con el Padre. Por eso es que su alma se estaba secando, su alma estaba enferma. Y una cosa podíamos ver, decía yo: mira, no es que se te demande que hagas tú lo que otros sí pueden hacer. Quizás tu estado de salud no te lo permite, pero tenemos que entender que cada instrumento tiene una función. Estaba su cocina, decía yo: mira, está la licuadora, está la estufa, está el refrigerador, está cada parte, de alguna manera, cada utensilio doméstico, ¿verdad?, de tu cocina, y cada uno de ellos sabe hacer muy bien aquello para lo cual fue creado. Tú eres igual, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y lo que tú tienes como regalo de Dios, nadie lo puede hacer excepto tú. Pero si tú te desconectas de Dios, te vuelves un instrumento inútil. Es que me cuesta mucho trabajo orar. Es que no se trata de ver cuántas horas oras, valga la redundancia. ¿Por qué no te dedicas a contabilizar cuántos favores recibiste en este día? Y ella abría sus ojos. Sí, dale gracias a Dios por el pan que hoy tienes en la mesa. Dale gracias a Dios por el día que se va terminando. Dale gracias a Dios por el esposo que provee. Dale gracias a Dios. Si te dedicas solamente a contabilizar los favores, te vas a dar cuenta que estás orando. No estás viendo el reloj. Sencillamente estás contabilizando los favores que Dios te ha hecho. Y ya estás interactuando con Dios. Y eso va a nutrir tu espíritu. Hermanos, escúcheme. Cuando Pablo está diciendo orad sin cesar,
Él no está diciendo no hagan nada excepto orar. Él no nos está invitando a ser monjes, a meternos en cuatro paredes y decir el mandamiento es que oremos sin cesar, las 24 horas del día. No está diciendo eso. Lo que Él está diciendo es que nada de lo que hagas dañe tu oración. No sé si me explico. O sea, ustedes son personas muy productivas. Ustedes no fueron rescatados de la vana manera de vivir de sus padres para seguir siendo inútiles. Porque antes éramos muy inútiles, ¿cierto o no? Muy egoístas, nada más estábamos viendo por nosotros mismos y la regla del menor esfuerzo era la que nos regía, ¿cierto o no? Como mexicanos es la regla que todo no regenerado de alguna manera usa y gusta de usar. Pero como cristianos no podemos ser inútiles. Todos y cada uno de ustedes son útiles, tienen algo que dar, algo que hacer. Hermano, es que yo no pude llegar porque estuve orando. No solo tú, todos oramos. Pero el mandamiento de orar sin cesar significa, con las 1000 ocupaciones que tengas, Alejandro, las 300 ocupaciones que tengas, Pedro, que vigiles que ninguna de ellas dañe tu oración con Dios. No sé si me explico. Esa es la idea de Pablo. O sea, Pablo no está promoviendo la flojera, la pereza, el misticismo, de alguna manera el misticismo religioso de que no lo molesten, él está orando. Él ora muchas horas. Qué bueno que ore muchas horas. Pero 1 Corintios capítulo 15, verso 10 nos dice, precisamente hablando de este hombre que nos está diciendo que oremos sin cesar, 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y después cómo se evidencia que la gracia, que el favor, que la buena voluntad de Dios está sobre él. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ok, ¿cómo vemos que no ha sido en vano? ¿Cómo nos damos cuenta, corroboramos, comprobamos que su gracia está sobre de él y que él es una persona de oración? Dice, antes he trabajado, ¿qué? ¿Cómo dice? Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo no se puede contradecir, no nos puede estar diciendo en 1 Corintios 15:10 que él se dedica a trabajar mucho, por eso no puede orar. Y luego en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 16, 17, no nos puede decir que solo se dedica a orar, por eso no hace nada. No sé si me explico. No, Pablo nos está diciendo que él trabaja mucho, pero nada de lo que hace daña, arruina su comunión con Dios. Hermanos, el día de ayer, yo casi siempre que me voy de aquí, juntamente con el hermano Miguel, y de alguna manera los que pueden vivir lejos también, casi siempre yo voy comiendo o cenando a la 1:30 de la mañana, a la 1. El día de ayer me fui a las 12 de aquí. El camino es peligroso, hermanos. Yo ando en la moto, ya una vez tuve un accidente. Y sin embargo, hermanos, pues yo me despido de ustedes, hermanos, Dios les bendiga, pasen todos buenas noches. Ayer eran las 12, aquí estábamos en tu casa tocando, Pedrito, iban a ser casi las 12. Y de ahí nos fuimos. Y mi pequeño, pues ahí anda con su casquito y todo, y lo puse adelante, y mi esposa atrás. Y la verdad, ya entrando de la México-Texcoco hacia allá, está muy oscuro, hermanos. Y yo estoy consciente que los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Sí me explico? Yo estoy consciente que de noche te encuentras homosexuales, prostitutas, ladrones y desquiciados. Es lo que te vas a encontrar. No te vas a encontrar gente buena. Y al corazón me vino, vamos a orar. Y ahí voy manejando en la moto y vamos orando. Entonces, yo solamente entendí algo, eso lo puso el Espíritu al corazón. Hasta en la moto puedes orar. Y no es que vas cerrando los ojos o que vas místicamente, pero sencillamente, Señor, terminamos hoy nuestro día de trabajo a las 12, Señor. Vamos a llegar a casa. ¿Serías tan gentil de llevarnos con bien? Señor, íbamos orando, y el chiquitito ya se había colgado. Y pues ya sus piernitas se las levanté para que no las fuera colgadas y las puse sobre las mías. Y ahí lo tengo, y duérmete, no pasa nada, tú duérmete. Y ahí vamos, y yo y mi esposa vamos orando. Y yo me doy cuenta de algo, escúcheme, 5:30 de la mañana por lo regular me despierta el Señor.
Eran las 12 de la noche cuando iba yo viajando. Pero de ese tiempo, si 4 veces oré, créanme hermanos, fueron pocas. En el transcurso del día, aparto tiempo para orar al Señor. Porque sé que soy insuficiente, soy débil, soy imperfecto, ya no tengo los mismos reflejos de cuando tenía 17, 20 años. ¿Me explico? Y sé lo que es estar medio año con muletas en una cama y con el peroné tronado. Lo sé. Y sé mi responsabilidad. Y sé que llevo a mi esposa y a mi hijo. Sé esas cosas. Y sé que el diablo nos aborrece y nos odia. Lo sé también. Entonces, yo entiendo esta parte cuando vemos un San Pablo que nos está diciendo orad sin cesar. Él te está invitando, Olguita, a que sigas siendo bien productiva. Pero que nada de lo que tú haces, de la abundancia de actividades que tienes, dañe tu comunión con Dios. A eso se refiere. ¿Sí me explico? El Espíritu me alumbró y me inspira a escribir y digo, sí es cierto, es una realidad. Nosotros como creyentes tenemos que ser gente de oración. ¿Sí? Alguien dijo que quien comienza a orar deja de pecar y quien deja de orar comienza a pecar. Y cierto, ¿no? No nos ha pasado así, hermanos. Deja la oración y empiezas a sentir que el sueño se te carga, empiezas a sentir que la molestia brinca de toda causa. Hermano, algo empieza a pasar. Ahora, ¿cómo somos librados del mal? Orando. ¿Cómo somos librados de no ser metidos en la tentación? Orando. O sea, siempre la oración ha sido el medio de gracia que Dios ha escogido para que nosotros podamos de alguna manera. Dice la Escritura, si alguno está triste, ¿qué dice? Haga oración. Entonces imagínate, para los que se deprimen, ¿qué necesitan? ¿Una buena botella? Sírvame una doble, por favor. No, hermanos, no se trata de embrutecerse, se trata de estar alegre a pesar de las circunstancias. Yo entiendo que a lo mejor tu problema marital es muy fuerte. Yo quiero decirte, mujer, no eres la primera que tiene un esposo que no te comprende o que te traiciona o que te daña, te lacera. Yo he habido muchas en el ejército de Cristo cuyo historial fue así. ¿Y sabes cómo lo ganaron? Orando. Porque tú eres débil, lo digo con respeto. Tú tienes limitaciones, pero tu padre tiene un brazo muy musculoso y muy largo, una extensión, y sabe cómo sacudir a los impíos, sabe cómo meterles miedo, sabe cómo frenarlos. Entonces, vas a ganar mucho orando, ¿qué? Sin cesar. Jóvenes que están aquí, ¿cómo podrán conseguir un buen marido? Una buena mujer. Orando. ¿Por qué orando? ¿Quién mejor conoce cuál es tu media naranja? ¿Quién mejor conoce cuál es tu costilla? Dios. ¿Quién conocía mejor cuál era el nombre de la esposa de Adán? Dios. ¿Cómo vas a conseguir una compañía? ¿Cómo? Orando. Amén. Orando sin cesar. ¿Qué dice el canto? Venceremos. Hermanos, hagan de la oración una santa devoción. Es que yo no puedo dejar esto, hermano. Orando es como se pueden dejar de pecar. Dios trae virtud al corazón, trae capacidad, hermanos, ¿verdad? Trae fuero divino al corazón y la persona puede obedecer así cabalmente, hermanos. Pero es a través de la oración. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo podremos estar contentos? Orando. Dice, regocijaos, orad sin cesar. Cuando ellos estaban en la cárcel, recuerdan ustedes que en la cárcel de Filipos algo sucedió. Los habían azotado, sus pies estaban en el cepo. Cepo era como un canal lleno de las heces fecales, lleno de orines, lleno de agua puerca, perdón por la expresión, pero así era el agua, de meses. Y ahí les metían los pies, que les llegaba el agua hasta los tobillos, hasta las, en este caso, las espinillas. Y ahí se quedaban por días, meses. ¿Qué crees que pasaba con esos tobillos y esos pies? Se podrían, hermano. Se infectaban.
Y ellos estaban con sus pies en el cepo, hermanos, y estaban orando, y estaban cantando. Hermanos, no se les ha ofrecido un camino, un peregrinaje alegre. La Biblia no dice eso. Jesús dijo, no tengo ni cueva, ni siquiera una almohada para donde recostar mi cabeza. Las zorras les he permitido tener, a las aves del cielo también, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar. Y si el árbol verde así fue tratado, ustedes y yo que somos árboles secos, ¿tú crees que de alguna manera el diablo nos va a permitir ser felices? Claro que no, hermanos. Entonces hagan de la oración su santa devoción, su santa actividad, hermanos. Y nada, no hay pretexto para decir, ay, hoy no oré porque yo tenía que trabajar, hoy no oré porque tenía que hacer esta actividad. Miserable de ti, porque lo más seguro es que la vas a hacer mal, porque el único que te puede inspirar es Dios. El que te puede ayudar para soportar a los demás es Dios. He visto a Dios librarme, suplirme, ayudarme, quitarme a mí, meter a otro para que reciba. Le he visto, pero ha sido a través de la oración, hermanos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, a mí me impacta el maestro, Juan capítulo 4, verso 21, cómo era un hombre de oración y sin embargo tenía muchísima actividad, hermanos. Entonces, para que quitemos, hermanos, el engaño de que pues yo no oro mucho porque yo tengo muchas cosas que hacer, hermano, no estás entendiendo el espíritu de la instrucción. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Recuerdan ustedes el pasaje, hermanos? Ese pasaje, ¿lo recuerdan? El contexto es la samaritana, y la Biblia dice, por favor, 4:1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea, verso 3, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, ¿qué dice? Junto al pozo, y era como la hora sexta. Imagínate la tercera hora, la sexta hora, hermanos, casi pasados de las 12. Estaba cansado del camino. ¿Por qué será que estaba cansado? ¿Estaba cansado de haber descansado? ¿Estaba cansado de tanto dormir? ¿De qué estaba cansado, hermanos? Del trabajo, de la opresión. Hermanos, ¿quién es el enemigo eterno del león? Las hienas. Y de las hienas, el león. Donde quiera que ves que va el león, ahí van las hienas. Donde van las hienas, ahí está el león. Siempre están juntos, están peleando. Se han matado por muchas decenas de siglos, pero siempre están juntos. ¿Quiénes eran los enemigos de Cristo? Los fariseos. ¿No siempre donde estaba Cristo, ahí estaba un fariseo? Hermanos, la opresión, la persecución espiritual, el cansancio físico, sus limitaciones. Jesús no tenía tiempo ni para comer, ni siquiera para dormir. Un día se retiró para poder estar solo, y cuando se dio cuenta llegó la multitud. ¿Qué fue lo que hizo? Comenzó a enseñarles. Pero ¿cómo es posible que Jesús no tenía tiempo ni siquiera para comer y oraba mucho? ¿Cómo? Que Dios nos dé esa virtud, hermanos, para poder imitar al Maestro. Amén. Mateo 12:15, por favor. Capítulo 12, verso 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. ¿Para cuánto te gusta que haya sido esa expresión de le siguió mucha gente? ¿Unos 20? Miles, hermanos. Si un día alimentó 4,000, imagínate nada más. Y estamos hablando nada más de las cabezas de hogar. Otro día alimentó 5, que de esos 4, que 2 hubieran tenido mujer, eran 6,000. Y que esos 2 hubieran tenido un hijo, ¿cuántos eran? 7,000. Entonces, imagínate cuántas personas tuvo que alimentar. Ahora, ¿cuántos tuvo que sanar? Hermanos, platicábamos con la doctora Tere. Ella está yendo los domingos a una iglesia coreana. Es un coreano que ama a Cristo y que ama a México, y se vino desde su país para servir a todos los indigentes.
hace de comer todos los domingos, mucho dinero gasta el hombre para darles de comer buena comida. Y la hermana le salió en su corazón: hermano, es que hay una necesidad. Vaya, hermana, haga uso de su talento, es la obra de Cristo. Desde que llega hasta como las 7 de la noche sigue atendiendo enfermos. Termina molida la pobre mujer. Hermano, Cristo no atendió a 20, a 30. Cristo atendía a miles. Amén. Lucas 9:10, por favor. Solo estamos tratando de ahondar, hermanos, para que entendamos el contexto de orar sin cesar. Oraciones cortas pero contundentes, pero podemos explotar este canal de bendición en nuestra cámara secreta. ¿Cuántos dicen amén, amados? Capítulo 6, verso 12. En aquellos días él fue al monte a orar juntos y pasó la noche orando a Dios. Entonces yo creo que Pablo ha de haber aprendido esto de Cristo, ¿no? Pablo, orad sin cesar. Ya, tenía que haberlo aprendido Pablo, hermanos. ¿Sí? No es que Pablo lo inventó, se lo sacó de la manga, San Pablo, no. Esto lo aprendió de su maestro. Cristo alimentaba 5,000, 4,000, siempre estaba sanando a todos los que le traían. Dice ahí Lucas 9:29, por favor. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? 9:29 dice la escritura así: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Tenía revelaciones, tenía prácticamente, hermanos, visiones. Lucas 18:1, por favor. Éxtasis, mucha actividad, pero también mucha comunión con el Padre. Capítulo 18, verso 1. También les refirió Jesús una parábola juntos sobre la necesidad de orar y no desmayar. Yo creo que esta se la han de haber contado alguno de ellos, Pedro, Juan, alguno de ellos a Pablo, porque Pablo no estaba presente aquí. El maestro contó una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre. Y de ahí Pablo se dio cuenta de que hay que orar sin cesar. Amén. Lucas 22:24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, dice el testimonio. Y ahí está Cristo, no solamente sanando multitudes, no solamente echando fuera demonios, no solamente alimentando 5,000, 4,000, sino aún arreglando los problemas de la misma iglesia. ¿Sí o no? ¿Te puedes imaginar de ellos como niños? Señor, ¿verdad que yo soy el primer papa? ¿Verdad que yo soy el que va a ser el mayor? Y ahí está Cristo con mucha paciencia, centrando a Pedro y tranquilizando el espíritu medio agridulce de Jacobo y de Juan. No solamente tenía contienda con los demonios, sino que aún con los mismos discípulos había que estar arreglando problemas. Pero eso no le quitaba la bendición de poder, ¿qué? Orar sin cesar. ¿Sí, hermanos? Entonces, mis amados hermanos, no nos invita el Espíritu a ser monjes místicos, sino antes bien, hermanos, Él nos invita a que con todo y lo que hagamos, nada de ello destruya nuestra comunión con el Señor. Amén. Les invitamos que vengan bien dispuestos. Hemos implementado los jueves la manera de ir suministrando, hermanos, este hábito hermoso a la iglesia, y invitándoles a ustedes que no han alcanzado a ser salvos para que empiecen a hablar con el Señor, confesar sus pecados y creer en el sacrificio del Señor. Y créanme, el Señor les va a contestar. Amén. Y yo creo que no solamente es un cultito de unos cuantos oraciones, creo que esto nos invita a reunirnos más y a orar más y a pedir más, por cuanto este es el medio de gracia que Dios escogió para poder nosotros ganar victorias. Amén, hermanos. Entonces, vamos disponiendo nuestros corazones, hermanos. Y obviamente, después que el Señor conteste, aquí entienda una cosa, hermanos. Yo quiero preguntarle, ¿cree usted lo que pide? Eso es importante. Cuando estamos orando, el hermano está presidiendo, hermano, ayúdenos a orar por los reclusorios, ayúdenos a orar por esto. O sea, hay que creer. ¿Por qué? Porque en el próximo culto usted va a tener que pasar aquí y decir, Dios contestó, hermanos, vamos a darle las gracias. Porque así tiene que ser estos cultos. Tú pides y enseguida Dios contesta.
Y aquí hacemos un culto de acción de gracias también. No solo de oración, sino ahora de acción de gracias por decir, hermano, Dios trató a mi esposo. Hermano, mi esposo ya regresó a la casa. Hermano, el hijo pródigo ya vino humillado. Hermano, yo estaba en peligro de muerte y Dios me libertó. Yo estaba en un aprieto, sin esperanza, sin ayuda ninguna, y Dios tocó al que yo menos esperaba que tocara. ¿Sí me explico, hermanos? Porque Dios es así, pero hay que creer lo que pedimos. Amén. Es muy importante. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a dar gracias. Orad sin cesar, eran las palabras de San Pablo. Y la iglesia, se me acercaba una hermana, hermanos, y aquí hay que estar muy atentos. Es una hermana que Dios usa en la profecía. Una buena cantidad de profecías le he comprobado que se han tenido cumplimiento a esta mujer. O sea, Dios en su misericordia le habla y ella se me acercaba y me hablaba de una hermana. Me decía, hermano, corazón de fulana está así. Me dijo el Señor que su corazón está así. Cuando yo platiqué con aquella mujer, así estaba el corazón, hermanos. Así como se lo habían dicho a ella. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que el Señor lleva prisa y que Él quiere que nosotros alcancemos una vida de victoria, hermanos. Una vida donde se establezca el reino, porque el Rey viene pronto. Por eso es muy importante, hermanos, que hagamos nosotros de la oración nuestra manera de poder salir victoriosos, hermanos. Tener comunión con el Rey, platicar con Él. Platica cuando llegas a tu casa. Ni siquiera estamos diciendo que tienes que platicar las 15 horas. No, platica lo que el Espíritu te dé en gracia, hermanos. Al levantarte en la madrugada, cuando caminas, cuando estás solo, cuando estás esperando a alguien en la parada del autobús, cuando estás a lo mejor en tu break, hermano, en tu tiempo de comida, cuando tienes un pequeño tiempo para irte a descansar, platica con el Señor, ten confianza, acércate a Él con mucha confianza porque Él es benévolo y pídele que te haga humilde y manso, pídele que te dé esa gracia de soportar las fallas de los demás y de proponerte en tu corazón no ofender ni despertar ni tentar a los demás. En amor, pídele y Él lo hará, hermano. Él lo hará, porque la instrucción es orad sin cesar. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermanos. Es contra seres que saben el poder de la oración, el valor de la oración en el reino. Y ellos van a hacer todo lo posible. Yo no sé, quiero llamar la atención al cajón, abrir el cajón de sus recuerdos. Díganme, hermanos, cierto o no que cuando vamos a orar, ya a alguien se le ocurrió marcarte. Vamos a orar y ya a alguien o algo se le ocurrió caerse. Vamos a orar y en ese momento te acuerdas de algo muy importante que no has hecho. Qué casualidad, hermanos. Cuando vamos a tener comunión con el Rey, todas esas cosas siempre vienen como un obstáculo, hermanos. Y con vergüenza podemos decirlo, cuántas veces no nos han sacado, en este caso, de la intención de orar, hermanos. Tenemos que ser diligentes y darle el valor. Si hoy entendimos que el orar sin cesar es que nada de las muchas actividades que hagas, porque la gracia de Dios está en ti, tú trabajas más que los demás, dañe tu comunión con Dios. Busca establecer tiempos en que tú platiques con Dios. Amén. De manera muy espontánea, de manera muy práctica, nada elevado, hermanos, sencillamente como niño. Háblale a tu Padre en tu lenguaje. ¿Cuántos dicen amén, amados? Háblale a tu Padre en tu necesidad. Háblale a tu Padre. Como recuerdo aquella anécdota, hermanos. Un día entrevistaron a George Bush, hijo, y le dijo el entrevistador, el periodista, le dijo, ¿y qué se siente ser el hijo del presidente de la nación más grande, más poderosa del mundo? El joven dijo, pues tú sabes, es un beneficio que
que tú puedes entrar mientras hay decenas de personas esperando que se les dé una audiencia para platicar con el presidente. Tú ni tocas, abres la puerta, necesito decirte algo, y tu padre dice, pásale. Dice, eso es ser hijo del presidente. Hermanos, ustedes no son hijos del presidente, ustedes son hijos de Dios. Y para los que no lo son, entienda, abra bien sus oídos y entienda lo que es ser hijo de Dios. Que usted tiene esa libertad de poder entrar en el momento que usted tenga necesidad. Y tiene esa garantía de que si usted le cree y usted ha actuado con humildad y con mansedumbre, su Padre le va a contestar. Hagamos una prueba. Comience a quitar esa soberbia y reconózcase como un inútil que no puede hacer nada si Dios no le ayuda. Disponga en su corazón no despertar, no provocar a los demás, y disponga en su corazón no estar de fijadito viendo los errores de los demás. Sobrellévelos con amor y pídale al Dios del cielo. Y yo le digo una cosa, en la próxima reunión, créame, le puedo desafiar y le puedo garantizar que usted tendrá una respuesta. Porque la palabra de Dios es verdad, hermanos, y se cumple. Ahí está la solución a sus problemas. Quite aquello que su conciencia le da testimonio, que la palabra le reprueba. Deje de ofender a Dios y comience a ser un seguidor de Dios. Un hombre, una mujer que gusta de platicar con el Señor sin cesar. Amén. Oremos al Señor. Y si alguno hoy es redarguido porque ha descuidado esta santa devoción, pídale perdón y deje de ver el mandamiento muerto. Vea más bien las regalías que usted obtiene, lo digo en el buen sentido de la palabra, al platicar con su Padre Celestial. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estos cultos de oración. Gracias porque aquí es donde vemos tu mano milagrosa. Aquí es donde hay señales, aquí es donde hay milagros. Aquí es donde el gozo, donde la mentalidad del derrotado, del que entró preocupado, cargado, derrotado, cambia y puede salir con una nueva expectativa. A pesar de que el problema puede estar ahí, él sabe una cosa: está no en mis manos, sino en las manos de mi Padre, el cual tiene todo el poder para hacer lo que él quiera. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, Señor. Gracias.